relación a la sistematización de experiencias educativas. Está dictada por el doctor Alfonso Torres y él es educador colombiano de la Universidad Pedagógica Nacional. Y bueno, me voy a permitir presentar al doctor Alfonso Torres Carrillo, y como les comentaba, él es del país de Colombia, trabaja en la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia. Su formación académica, él es doctor, tiene su doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Latinoamericanos de 1997 a agosto del 2006, Identidad y Política de la Acción Colectiva. Tiene una maestría por la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, Historia de enero de 1984 a 1989, Luchas barriales durante el Frente Nacional. Tiene una especialización en Sociología Política de enero de 1993 a 1994, Movimientos Sociales y Urbanos, Democracia en Bogotá, el pregrado universitario por la Universidad Pedagógica Nacional, en la licenciatura en Ciencias Sociales, es en enero de 1979 a 1983. Resistencia indígena y motilona. Estancias postdoctorales, sujeto y subjetividad en procesos organizativos populares en la Universidad Pedagógica Nacional, un doctorado. Dentro de su experiencia profesional, en la Universidad Pedagógica Nacional, el doctor tiene una dedicación de 40 horas semanales desde febrero de 1985 a la fecha, a lo que nosotros le llamaríamos un tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional. Actividades de administración, coordinador de programa. El cargo, coordinador de enero del 2017 a 2019. Miembro de consejo de centro. El cargo es representante de directivas académicas de agosto 2015 a enero 2018. Jefe de departamento, con el cargo director del departamento de febrero 2007 a noviembre 2008. Coordinador de programa y fungió como coordinador desde mayo del 2001 a diciembre del 2006. Dentro de otras actividades que el doctor ha desarrollado, es técnico científica relevante, con el cargo de coordinador de grupos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales, de enero del 2001 a diciembre del 2015. Dentro de las actividades en docencia, también ha desarrollado en el posgrado, con el nombre del curso, Seminario de Profundación, la comunidad entre las ciencias sociales y la del 20 de febrero de 2017 a enero. La especialización con el nombre del curso Seminario de Teorías Sociales Contemporáneas en febrero de 1999. La especialización con el nombre del curso Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en febrero de 1999. El posgrado con el nombre Nuevos Sentidos de lo Comunitario y de la Educación Popular en 1992, en febrero. El posgrado denominado Educación Popular y Constitución de Sujetos Sociales en 1992, así como también el posgrado de Enfoques de Investigación y Educación Comunitaria en 1992, Metodología de la Investigación Histórica en 1985, Seminario de Investigación Histórica en 1985 y Seminario de Historia de Colombia en 1985. Dentro de las actividades de investigación, tiene una investigación denominada Investigación Participativa, Organización Conferencia ACNAL 2017, enero 2017, enero 2018. Y bueno, ha hecho diversas publicaciones, centenares de artículos, y todos están relacionados con temas de la educación de lo que es Colombia y en América Latina. Así es que le damos la bienvenida al doctor y le cedemos los micrófonos y un fuerte abrazo y empezamos la conferencia, doctor.
Muchas gracias. Parece que Michelle me conoce mejor que yo a mí mismo. Bueno, yo cuando me presento como educador popular. Básicamente yo tuve el privilegio, digamos, la fortuna desde muy joven, siendo estudiante de secundaria, así como los normalistas hoy, de participar en las luchas estudiantiles y luego, digamos, de los barrios populares en los que vivíamos. Y es desde ahí, digamos, desde ese lugar, digamos, desde la educación popular y las luchas sociales, que he hecho como todas esas cosas que ella cuenta. ¿Ves? Pues si ustedes recuerdan los títulos de las tesis, de la carrera, de la maestría, el doctorado, todos tienen que ver eso, ¿no? Con resistencia indígena, que fue lo que hice por ahí como de 20 años, de luchas urbanas. ¿Ves? Yo vengo de barrio popular, así como Oaxaca, entonces todos recogiendo un poco las historias de los barrios populares y sus luchas en Bogotá, y luego, digamos, en el doctorado seguí un poco pensando eso, pero ya en procesos organizativos más estables, ya en varios lugares de América Latina. Y también diríamos algo que es lo que quiero compartir hoy también con ustedes, es que desde este lugar y desde esta práctica de la educación popular, pues hemos contribuido junto con otras personas. Ustedes saben, todo lo que es construcción de cosas duraderas siempre son colectivas, de estas metodologías, digamos, participativas de investigación, que se vuelven también herramientas de lucha para, digamos, activistas, educadores, maestros, digamos, que están. Entonces, en ese sentido, pues lo que yo quiero compartir hoy es algo que me había pedido inicialmente el maestro Javier, de una serie, digamos, de charlas por esta vía virtual sobre sistematización. Entonces yo casualmente, eso lo comenzamos a hablar desde comienzos de año. Yo le he dicho que iba a tener limitaciones de tener así mucho tiempo en este medio, porque ya me han recomendado un poco los médicos que no lo hiciera, porque en todo el periodo de pandemia varias personas como yo estuvimos ahí, no había día que no hiciéramos charla, conferencia. Y entonces le dije, le propongo dos cosas. Uno, tener esta que vamos a tener hoy como introductoria, de afirmar esa motivación. Y luego me gustaría más bien presencialmente hacer con ustedes un taller, porque ya lo que es lo metodológico, lo práctico, pues solo se aprende, digamos, haciéndolo. Oyendo uno no oye, no aprende, o sea, se entera, pero no aprende. Entonces, por eso yo le envié también a Javier, y ojalá lo pueda compartir, si ya, seguramente ya lo hizo con algunos, como un librito colectivo sí, que hicimos sobre sistematización de experiencias docentes, donde hay varios artículos, no solo míos, sino de otros colegas que también han trabajado lo que es la sistematización, pero lo que es más clave, hay varios artículos que son sistematizaciones hechas por profesores. Muchas veces uno aprende más viendo algo que, otro colega de matemáticas hizo eso, me inspira para yo hacer lo que yo he hecho en matemáticas, o este que ha trabajado, no sé qué, la huerta escolar, bueno, eso. Entonces, lo primero que yo les dije a Javier y les digo ahora a ustedes es, si quieren, digamos, aprender a sistematizar y familiarizarse, toca esa vía. Uno, leyendo trabajos concretos de sistematizaciones, y dos, participando de como lo que haríamos a mitad de año en talleres, donde uno ahí en la práctica va resolviendo cosas. Porque lo que haríamos en ese taller es un poco compartir este libro que hicimos también con una colega profesora, que se llama La sistematización como investigación interpretativa crítica. Entonces, ahí hay unos fundamentos iniciales que son los que voy a compartir ahora, pero luego lo que viene es todos los momentos, las actividades que uno hace. Entonces, todo eso lo digo es para que sepan un poco que lo que voy a hacer hoy es más como esa introducción, por eso estuve en el nombre que le puso Javier, de motivación, porque ya lo propiamente práctico, la idea es que lo hagamos en el taller en el que nos veamos, que al parecer sería en junio. De pronto yo en algún momento voy a hacer algunos salticos, es porque precisamente por todo ese cúmulo de trabajo previo, la semana pasada me dio un derrame cerebral, ahí donde me ven, y estuve como fuera de combate como 2, 3 días, y ya lo que ha sido estos últimos 5 días, pues ha sido esta semana de recuperación, y pues ya que puedo, pues, y para honrar la palabra, comprometida, pues voy a compartir con ustedes. Entonces voy a compartir a continuación la presentación que hice para ustedes. Entonces ya, compartir la pantallacita, compartir, y ya me voy acá. ¿Están viendo la presentación? ¿Alguien que me diga si la están viendo? Sí se ve, Sí. doctor. Sí, Bueno. doctor, sí se ve.
Bueno, entonces ahí está este nombre que le puse como sabemos, bueno, en una primera versión era sabemos más de lo que sabemos, es porque precisamente la sistematización, digamos, sería una metodología que nos sirve para reconocer que desde las experiencias personales, del trabajo colectivo, uno va construyendo una serie de conocimientos de los cuales uno no siempre es plenamente consciente, y tal vez a ustedes les ha sucedido eso, que los invitan a una plática como esta y el que está hablando empieza a decir cosas que ustedes dicen, ay, eso yo, eso lo que dice ese doctor tan elegante, yo lo hago también acá, o eso que lo que dice él en esas palabras, yo también lo sabía, pues porque lo he hecho en la... Entonces, en parte es eso, ¿no? O sea, que la sistematización nos ayuda como a visibilizar saberes que tenemos ahí, por ahí medio escondidos, pero que son los que están presentes en la práctica, y entonces la sistematización precisamente nos ayuda es a eso, ¿no? Bueno, coloqué este homenaje a Germán Mariño es porque yo, digamos, hoy soy una persona, como vieron ahí, que tengo como una vida activa como de la década de los 80, pero igual que ustedes, uno se forma también con los mayores. Y entonces una persona de un colectivo que se llama Dimensión Educativa, que se llama Germán Mariño, pues murió el año pasado y fue como una de las personas también que aportó mucho en sistematización. Entonces yo por eso quise, ustedes saben la importancia que tiene saber que lo que uno construye pues está siempre apoyado en lo que han hecho los que nos anteceden, y pues también uno espera que precisamente las más jóvenes recojan esa tradición. Entonces también, entonces retomo eso, esa frase que es muy común también, por lo menos acá, incluso en el mundo popular, los papás le dicen a uno, no, saber es poder es saber. Y entonces básicamente la reflexión de que ustedes la han hecho seguramente en otros contextos, que es esa relación tan estrecha entre conocimiento y poder, que digamos a lo largo de la historia, ve, incluso hasta en nuestros primeros pueblos, digamos, prehispánicos, pues digamos, los que tenían en cada momento, digamos, la posibilidad de gobernar, generalmente también buscaban controlar el poder astronómico, el conocimiento astronómico, el conocimiento matemático, muchas cosas. Y en la actualidad, diríamos, pues eso es muy palpable, que diríamos, los conocimientos, digamos, más elaborados de la ciencia, del arte, pues buscan ser monopolizados, diríamos, por las élites, pero también la otra cara es que los saberes que se van formando eh, pues, sí, en las prácticas sociales, ven las luchas como ustedes las que han tenido en estas últimas décadas, generalmente ese saber no se valora, y se tiende a decir un poco que el conocimiento verdadero es ese que está ya en los libros en las ciencias formalizadas, y que el conocimiento de la gente pues no, digamos, no vale mucho. Y eso ayuda a fortalecer todas esas relaciones de dominación entre los que tienen, los que no tienen, los que saben, los que no saben. Pero la pregunta que ahí yo coloco es, bueno, pero ¿quién decide quiénes son los que saben? ¿Mm? Vete, si recuerden que cuando vino toda la dominación española, entonces ellos decían, bien, es que la verdadera religión es esta y esa es otra que practican ahí los indígenas no es, entonces ahora toca extirpar esas idolatrías y imponer esta nueva forma, digamos, de entender lo religioso. Y lo mismo pasa, y muchas veces nosotros como maestros y maestros también reproducimos eso. Es decir, creemos, digamos, que lo que vale la pena enseñar no es ni siquiera lo que sabemos por nuestras propias tradiciones o lo que saben los chicos, las chicas, sino lo que, digamos, el Estado va normatizando de qué historia debe enseñarse, qué matemáticas, qué es. Entonces, todo lo que, digamos, queremos decir es que de fondo, estas metodologías lo que están exponiendo en cuestionamiento esas relaciones de poder que atraviesan las diferentes prácticas de conocimiento, especialmente las más institucionalizadas, ¿no? Cuando, ve, seguramente Michelle miró eso en unas páginas, ve que ahora todos los que somos investigadores de América Latina, en cada país hay esos formatos, así como está con ACID, con ICET, bueno, todas, acá en Colombia también eso lo hace el Ministerio de Ciencias, entonces ve como que pareciera que el conocimiento que vale es ese que va quedando ahí, que tal libro, tal artículo, y los demás no valen. Entonces, ya lo que queremos decir es, claro, esos conocimientos formales, institucionalizados, claro, valen, pero eso no autoriza para que esos otros saberes, conocimientos
que se generan en la práctica, que se generan desde las sabidurías, desde las culturas ancestrales, desde las luchas sociales, no valgan nada. Entonces, por eso es que, digamos, la sistematización entra en ese juego y especialmente, diríamos, reivindicando los saberes que generan los profesores, las profesoras desde sus prácticas. Y es que muchas veces ven la toma de decisiones políticas que toman las secretarías de educación, en otros países los ministerios de educación, pues realmente es muy común decir, es que esta currículo, esta nueva ley fue hecha por expertos internacionales, expertos, siempre la idea del experto, y entre más ajenos a la práctica pareciera que fueran mejores, que no, que este vino de Alemania, que el otro es de Estados Unidos, y generalmente no se consulta el conocimiento, la experiencia de los profesores, ¿no? Que muchas veces en los documentos, por ejemplo, recientes que yo he investigado de la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, que se refieren a la educación, ya a los maestros ya ni siquiera nos nombran como maestros, ni profesores, sino recurso humano. Dicen, no, el recurso humano hay que cualificarlo, el recurso humano hay que capacitarlo, eso. Y en la mayoría de los países, por lo menos aquí de América Latina, pues ha habido toda esa presión de unificar de nuevo currículos, de presionar para que no haya autonomía de los estados o de las instituciones para decidir los contenidos curriculares. Y precisamente todo eso lo que está expresando es ese desprecio, diríamos, desde el poder por los saberes que las profesoras, los profesores construimos desde nuestra propia experiencia. Entonces, digamos, la sistematización, digamos, se basa en esta idea de que desde las experiencias y saberes que se van generando desde nuestras prácticas, también se pueden ir construyendo, digamos, conocimientos con un valor, digamos, más general que puede aportarle a otros, que es lo que ustedes seguramente han vivido o han presenciado, que tal grupo de profesoras, de sociales, de tecnología, de lo que sea, que están innovando, haciendo cosas, pues los invitan a hablar, a exponer lo que hacen, o muchas veces ustedes que saben que de pronto están introduciendo algo nuevo que no es lo que predomina, pues casi la única manera de socializarlo pues es conversando, hablando, dando el consejo, pero generalmente ese conocimiento valioso queda muy restringido a ese ámbito personal o de la institución donde uno trabaja o de los maestros, en el caso de ustedes, de que son un colectivo estatal, pues eso es un gran avance, porque precisamente yo apoyo también aquí a un sindicato, también aquí crítico, autónomo, de un estado, aquí se llaman departamentos, que es el Cauca, y ellos también han creado un colectivo de educadoras y educadores populares, que acompañamos a algunos de los educadores populares más veteranos, y entonces con ellos estamos, digamos, haciendo transformaciones curriculares, institucionales, y digamos, sistematizándolas precisamente como una herramienta de empoderamiento. Entonces, por eso decimos, digamos, el reconocimiento de que hay esas relaciones de poder entre el poder y el conocimiento, y también, digamos, la convicción de que para poder transformar y mejorar nuestras sociedades, nuestras escuelas, pues es posible también hacerlo, además de las otras luchas que hacemos en la calle, en el aula, desde la investigación. Y por eso es que, digamos, ha sido en América Latina también de la mano de esas luchas que han surgido varias metodologías como la investigación-acción participativa, las autoetnografías críticas, la investigación-acción, la investigación narrativa y la sistematización. Y la sistematización, digamos, ¿qué es lo que tiene de particular? Es un parte de lo que hemos venido insistiendo. Es decir, la sistematización se ocupa, tiene como objeto, es precisamente recuperar y reflexionar las prácticas, ¿no? Las prácticas sociales o en este caso pedagógicas, didácticas de los profesores, esa es su identidad. O sea, uno puede hacer investigación, acción participativa de problemas sociales, problemas ambientales, problemas, claro, uno puede hacer autoetnografía también de lo que pasa en la escuela, en la comunidad, pero digamos sistematización, digamos en sentido estricto, solo se hace sobre las propias prácticas de quienes, digamos, quieren hacer sistematización.
Eso quiere decir que nadie, digamos, puede sistematizar la experiencia de otro, como nosotros lo entendemos, sino que los llamados a sistematizar la práctica es los propios, digamos, protagonistas de la misma. En este caso, digamos, la invitación a ustedes para hacerlo. Bueno, ahí otro bloque, eso sería lo primero, como unos fundamentos generales. Lo otro que quería compartir con ustedes es que la sistematización, les decía, como un producto latinoamericano, pues tiene también una historia, pero no es como para contar ahí un poco de datos, sino que ustedes sepan que todo, digamos, todo en el mundo humano es histórico. Es decir, nada es así que llegó así de milagro o surgen de la naturaleza como nacen las plantas o llueve, sino que todo, digamos, es obra de personas, de colectivos en contextos específicos. Y el caso de la sistematización, diríamos, tiene su primera presencia en los años 70, o sea, estaríamos, digamos, cerrando un ciclo, un siglo mesoamericano de 52 años, porque muchas de estas cosas que hoy nos inspiran, Freire y su pedagogía de la liberación, Falsborda y la IAP, muchas cosas nacieron en esos años 70, que se parecen un poquito a los actuales, porque fueron de mucha lucha, de mucha reivindicación, y inicialmente los que hablaron de sistematización fueron las compañeras y compañeros de trabajo social, que ellos estaban también en su propia búsqueda, que era que digamos, esa formación profesional, esa profesión, fue como un poco incorporada aquí en América Latina, muy desde iniciativas de Estados Unidos, en el contexto de todos estos planes desarrollistas y de generar como unos profesionales que, digamos, ayudaran a, digamos, como dice la palabra, integrar a la gente, fueran los campesinos, los habitantes pobres de la ciudad, los que parecían como que no estaban ordenados por el poder para, digamos, persuadirlos, ayudarles a eso. Pero lo más grave no era eso, sino que todas sus teorías, lo que aprendían en las carreras eran cosas que venían de fuera, digamos, no solo de fuera del país, sino de fuera de la propia práctica del trabajo social. Entonces se formó un movimiento que se lo llamaron de la reconceptualización, que propuso que la teoría del trabajo social debía provenir de la reflexión sobre la práctica de los trabajadores y trabajadoras sociales. Entonces ellos lo plantearon, ahí como varios, nosotros con Oscar Jara, que es otro colega, que él es costarricense, hemos investigado los orígenes de la sistematización, encontramos que ellos hacen unos planteamientos, pero no desarrollaron como propuestas más concretas en ese momento. Y por otra parte, otro campo donde apareció el interés o empezó a utilizarse la expresión sistematización fue en el campo de la alfabetización y de la educación de jóvenes y adultos. Ya en los comienzos de los años 80, finales de los 70, precisamente un mexicano, don Pablo Latapí, tenía un centro que es Centro de Estudios del Tercer Mundo, y entonces él empezó a decir que era necesario recoger todas las experiencias de alfabetización que había en América Latina, y propuso precisamente como unos formatos, unas matrices para incorporar en ellas como unos datos básicos de cada experiencia de sistematización, por ejemplo, de alfabetización. Preguntas como, bueno, ¿qué método usan? ¿Qué utilizan materiales? ¿Qué materiales usan? ¿Cómo participan los adultos? No sé qué, en la escuela. Bueno, eran unas preguntas ya previamente definidas, y entonces las mandaron por toda América Latina, ellos la recogieron, la clasificaron, la organizaron, y esa mirada de conjunto fue lo que llamaron sistematización. Ya vamos a ver un poco cómo desde la educación popular, diríamos que es del campo del que yo vengo, les decía, es donde, digamos, ganó como una identidad más clara esta metodología de sistematización. Entonces, ustedes saben, la educación popular pues es toda una propuesta pedagógica, alternativa, crítica, emancipadora, que viene desde los años 70, muy inspirada en las ideas de Paulo Freire. Digamos, en los años 80 es un periodo de gran expansión, especialmente aquí en Sudamérica, en algunos países donde surgen muchas experiencias y muchas prácticas concretas. Y también, diríamos, ya en esos años 80 también hay una cierta institucionalización de la educación popular. Es decir, en varios países se crean como centros de apoyo a la educación popular, y van a ser estos como profesionales de esos centros de apoyo los que van a empezar a retomar el tema de la sistematización haciendo ya propuestas concretas. Entonces ahí las fotos que aparecen precisamente está Oscar,
que es de toda una red centroamericana y donde también participa una organización de Jalisco, que se llama Alforja, Red Alforja. Quien está en la mitad es Lola Sendales, que es una educadora popular colombiana, que ha sido quien ha liderado un espacio que se llama Dimensión Educativa, del que yo participé, digamos, además, en otro momento, y con el que tengo pues unas buenas relaciones. Y el que aparece abajo es Sergio Martín, es un chileno, antropólogo, que también él, desde esa institución que se llama CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo Educativo, fue generando una propuesta metodológica para sistematizar. Incluso él había trabajado con don Pablo Latapia ahí en México, pero él se lleva la idea y la recrea de otra manera. Y diríamos, en este periodo más reciente, digamos, por algo ustedes nos están invitando a hablar sobre sistematización, ha cobrado mucha fuerza, digamos, la sistematización como una herramienta de investigación social y también incluso en el mundo académico. Entonces, así como ustedes como colectivo de maestras y maestros, como sindicato, me piden hacer una charla, igualmente puede ser una maestría, un doctorado en educación. Bueno, incluso la última vez que estuve en Oaxaca, presencialmente, físicamente era pues, como invitado ahí por un posgrado, un doctorado que alguien, que estaban, sí, que estaban impulsando y que algunas de ustedes, maestras y maestros, estaban tomando. Pero igual, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy, digamos, la sistematización es reconocida como, digamos, como una metodología, digamos, valiosa, que ya, digamos, ha logrado así luchando, digamos, su espacio incluso en el mundo universitario. Entonces, por eso libros, aparecen 2 libros, un libro allá de una profesora que se llama Rosa María Cifuentes, el que les decía nuestro con la profesora Disney Barragán y mío, pero igual podríamos colocar 4 o 5 libros más que, digamos, en los últimos 10 años han salido sobre sistematización. Y un poco en consecuencia con lo que les decía antes, decimos, bueno, como la sistematización en la medida en que quiere, digamos, ser reconocida y fortalecerse como método de investigación, pues necesita también entrar como en un terreno ahí medio de, digamos, de ideas, que es, bueno, en qué medida esa metodología, en qué se respalda conceptualmente, filosóficamente, epistemológicamente. Y entonces ahí lo que decimos, que lo tomamos tanto del libro este verde como de unos artículos que yo he hecho antes, es que coexisten diferentes maneras y énfasis de entender la sistematización. Entonces puede haber una desde las más sencillas, que es la idea de que llaman sistematizar, a ordenar y organizar la información sobre algo. Por ejemplo, acá se ha vuelto muy común en Colombia que se hace una reunión de cualquier cosa. Entonces le dicen, bueno, la compañera Michelle y el compañero Miguel van a hacer la sistematización de esta reunión. Entonces ahí es como si sistematización fuera a hacer el acta de la reunión. No, es muy simple. Otros colegas, por ejemplo, unos colegas de Chile y de Perú, ellas dicen, son unas colegas trabajadoras sociales, que dicen, no, el sistematizar es, digamos, producir investigaciones así con el método científico sobre la práctica para producir un conocimiento científico. Las compañeras y compañeros de Alforja, ellos han dicho, miren, pues la sistematización pues debe basarse en la concepción dialéctica del conocimiento y por tanto, diríamos, ese es el fundamento epistemológico. Otros, digamos, como este señor que les decía de Chile, Sergio Martín, y de nosotros mismos acá en Colombia, varios colectivos, le hemos dado mucha importancia a que la sistematización no solo reconstruya procesos, digamos, objetivos de la práctica, sino también los significados, los sentidos, los saberes que van, digamos, dándole, digamos, coherencia a una práctica, y eso, digamos, el saber descubrirlas y reconocerlas y volverlas, digamos, ideas, conceptos, es lo principal. Pero finalmente lo que aparece ahí la última línea es que esas diferentes énfasis que hemos venido teniendo, ya en la práctica, cuando hemos tenido encuentros de estos diferentes autores que hemos aportado a la sistematización, encontramos que tenemos más cosas en común y así cada uno tenga como un énfasis, más bien lo que hacemos en la práctica se parece mucho. Y que también eso que hacemos, diríamos, tiene muchas cosas en común con la investigación participativa y con otras metodologías participativas. O sea que si algunas de ustedes
o algunos han participado en otros proyectos o ejercicios investigativos participativos, pues van a encontrar muchas cosas comunes. Ya, como les decía, el libro mismo y nuestra postura es que la sistematización pues debe asumirse también como una investigación crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que ya era lo que decíamos al comienzo, que no es un simple ejercicio, digamos, de recapitular datos o saberes de una experiencia, sino saber que ese conocimiento que se genera de la práctica es también una herramienta, digamos, de empoderamiento, es una herramienta de lucha. Es decir, en la medida en que los profesores nos hacemos, digamos, tenemos la posibilidad de sistematizar nuestras prácticas educativas, de producir, digamos, conocimientos más sistemáticos, de escribir sobre ellos, eso nos permite, como decimos en Colombia, estar de tú a tú cuando de pronto una Secretaría de Educación, sea sí, del gobierno federal o estatal, nos quieren imponer alguna política educativa, pues nosotros tenemos muchos argumentos también para cuestionarla. Y en el mejor de los casos, la posibilidad de, desde nuestra propia práctica, diríamos, aportar, digamos, propuestas de cambio educativo, ¿no? Que ustedes saben, otros compañeras, compañeros de otras secciones sindicales en México, algunos que están en Michoacán, en Querétaro, han hecho también incluso propuestas curriculares alternativas a las de la Secretaría de Educación. Y eso lo han hecho precisamente porque han tenido la posibilidad de sistematizar esas prácticas nuevas que han incorporado. Ahí también ellos, digamos, lo han hecho con sus propios méritos y recursos, pero también, digamos, en el caso mío me han invitado, digamos, a interlocutar con ellos y bueno, y ahí pues de ese diálogo han salido cosas muy interesantes. Y también entendemos la sistematización como una investigación participativa porque, digamos, a diferencia de la investigación formal, que parte de separar a los investigadores especializados de la demás gente y que esa gente es vista como objeto de estudio por parte de estos académicos, acá nosotros entendemos que la sistematización es un conocimiento que se genera, digamos, por los propios protagonistas de la experiencia, en este caso de ustedes, las maestras y los maestros. Y toda esta perspectiva que se ha llamado participativa, pues tiene como un referente, así como la educación popular tiene ese referente fuerte en Freire. Aquí lo tenemos en Orlando Fassborda, que fue un colombiano también, ya falleció en 2008, que como Freire, digamos, dio la lucha, fue perseguido, tuvo que salir del país varias veces, estuvo detenido ya como a los 70 y pico años lo tuvieron detenido, a su esposa, tal, y es una persona que ha aportado eso, ¿no? Cómo es posible y necesario articular acción y conocimientos en la praxis, cómo los sujetos, digamos, populares, la gente común y corriente también puede incidir en las decisiones investigativas, cómo los saberes populares, los saberes ancestrales, los saberes prácticos son valiosos en estas metodologías. Y fue, digamos, así como Freire habló del diálogo, él incorporó la idea de diálogo de saberes, porque Tomás, él era sociólogo y tomó muchas de esas investigaciones eran como estos investigadores profesionales que iban a trabajar con comunidades y ahí se las veían de, bueno, si querían cambiar las relaciones de poder y conocimiento, pues había que no era ni imponerlas de las ciencias sociales, ni tampoco decir que solo los saberes, digamos, populares por sí solos ya podían, digamos, dar cuenta de las realidades que se estudiaban, y entonces por eso tomó la idea de diálogo de Freire y con la idea de diálogo de saberes. Y también, diríamos, como lo hemos insistido, estas metodologías buscan fortalecer, digamos, a las personas, a los colectivos, a las organizaciones, que impulsan eso, ¿no? Entonces, porque también seguramente a ustedes les va a pasar o les está pasando, por lo menos aquí en Colombia, como aquí ha sido un centro muy fuerte de esto de sistematización, entonces la Secretaría de Educación, aquí se llama Ministerio de Educación, entonces ahora habla que no, sistematización, pero entonces ellos lo que hacen es como hacer concursos donde los profesores mandan como textos narrando su experiencia y entonces eligen que el ganador, el segundo, el tercero, tal, les dan premios materiales y eso, digamos, ya lo llaman sistematización, pero no, sí lo llaman sistematización de experiencias innovativas, pero no hay ningún proceso allí de, digamos, de incidencia, de que eso, digamos, genere
o sirva para procesos ya más colectivos. Y también colocamos, el libro se llama La sistematización como investigación crítica e interpretativa, es para nombrar esto que les decía, que en la manera como entendemos nosotros la sistematización, le damos un lugar muy importante, digamos, a las prácticas y a los saberes que, digamos, se construyen desde la propia experiencia. Es decir, darle una importancia no solamente, digamos, a qué se hace, cómo se hace, sino también, digamos, a los significados, a las comprensiones que los profesores, las profesoras van generando desde su propia experiencia. Entonces, eso, digamos, conecta con las cosas anteriores y es la importancia, digamos, de dar, de propiciar que la gente hable, escriba, produzca diferentes narrativas que pueden ser visuales también, musicales sobre lo que hace, que se genere también ese diálogo entre esas diferentes narrativas, de esos diferentes lenguajes, y también, digamos, que no nos quedemos solamente en la reconstrucción narrativa de la experiencia, sino también que podamos, digamos, generar, digamos, reflexividad, es eso, reflexión crítica sobre cada una de las cosas que se hace, sobre los aprendizajes que se van generando. Y también, diríamos, hemos aprendido de estos investigadores participativos y que es importante, digamos, cuando se produce una sistematización o cualquiera de estas investigaciones, sus resultados deben volver a la gente de una manera, digamos, creativa, es decir, no solamente un artículo, que es lo que siempre en el mundo científico le piden a uno, que el libro muy formal, sino que puede ser eso, una cartilla, una historieta, un cómic, un podcast. Sí, casualmente en esta época de la pandemia, pues yo he aprendido mucho, digamos, de los estudiantes míos de la universidad más jóvenes, porque resulta que muchos de los temas que trabajamos, ellos resulta que hacen unos materiales muy creativos, muy visuales, muy eso. Bueno, entonces, en fin, digamos, como para sintetizar como las ideas grandes que hemos querido compartir, entonces, uno, la sistematización es una metodología de investigación, o sea, hay que llamarlo, o sea, porque algunas personas siguen viendo la sistematización como una técnica, como una cosa de solo de compilar información o de hacer un acta. No, es una metodología de investigación, o sea, que produce conocimiento ¿sobre qué? Sobre nuestras propias prácticas cuando son transformadoras, porque si yo hago en mi clase, en el aula, lo que hacen todos los profesores, no sé qué dictar y que los chicos copien, que no haya ninguna novedad, pues ahí no vale la pena sistematizar. Vale la pena sistematizar cuando como profesor individual o preferiblemente como colectivo de profesores estamos generando algún tipo de transformación didáctica, curricular, pedagógica, eso. Entonces, eso es, digamos, la esencia de la sistematización. Dos, digamos, la sistematización busca reconstruir esa práctica en toda su complejidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto que a nosotros se nos vuelve importante, digamos, el relato, la narración que la profesora, el profesor, los profesores puedan hacer de su propia experiencia, también necesitamos contextualizarla históricamente, localmente, mirar qué elementos culturales están allí presentes, qué relaciones, qué influencias, qué interacciones atraviesan esa práctica, qué, digamos, lo que le hemos dicho, los saberes, los significados que se van construyendo ahí intersubjetivamente, digamos, entre las personas, sobre esa experiencia. O sea, que no basta con decir viva la práctica, sino que es cómo hay que reconstruirla de una manera muy rigurosa. Y también, diríamos, una buena sistematización no solamente pasa por una buena reconstrucción de lo que se ha hecho, sino especialmente por ese análisis e interpretación crítico de lo que se ha hecho. Bueno, ahí lo digo en muy pocas palabras, pero me detengo es porque casualmente ahorita estoy dirigiendo una tesis de una profesora que ha sido muy, digamos, muy dinámica en la innovación en la enseñanza de la historia, ha generado unas prácticas muy bonitas de la emisora con los estudiantes, en la producción de relatos visuales, bueno, y entonces con ella hicimos la sistematización y ella en un momento creía que ya la sistematización estaba hecha cuando contó todo lo que hacía. Entonces yo le decía, no, mira, ahí eso está buenísimo, pero el paso siguiente es analizarla
tematizarla, mirar precisamente todas esas relaciones, porque de ahí es donde realmente se saca el aprendizaje. Porque muchas veces ustedes han contado lo que hacen, eso está muy bien, porque hay veces, en algunos contextos uno no tiene ni siquiera la posibilidad de contar lo que uno hace, pero solo con contarla o escribir lo que uno hace, ya ahí no, digamos, hay pocas posibilidades de que eso trascienda, porque uno lo que cuenta pues siempre está circunscrito a una historia puntual, local. Entonces muchas veces lo que pasa, y tal vez ustedes también lo han vivido o lo han hecho, que cuando dicen, no, vamos a presentarle aquí a este profesor de Aguascalientes que hizo tales cosas, entonces uno dice, ah, no, eso es porque allá en Aguascalientes sí se puede, en cambio aquí nosotros no, porque tal, pero entonces uno busca como decir, eso es allá tan particular que no. Entonces cuando se hace un análisis, ya se pasa a un lenguaje de lo más personal y puntual a unas ideas más generales, que son las que hacen que uno cuando oye eso, uno dice, ah, sí, eso me da ideas para yo poder hacer esto también acá. Y, digamos, lo último es eso, ¿no? Que para nosotros la sistematización, no solamente reconocer unas prácticas chéveres, decimos nosotros acá, colombianos, venezolanos, decimos la palabra chévere para todo, que es para decir muy bonitas, muy buenas. O sea, para una sistematización se requiere haber tenido o estar participando de una práctica, digamos, que vale la pena, digamos, ser recogida. Dos, esa práctica debe reconstruirse, digamos, descriptiva, narrativamente, pero recogiendo, digamos, todas sus relaciones. Ve, y sí diríamos lo dialéctico, la importancia de ver las cosas en todas sus relaciones, en todos sus movimientos. Tres, una vez reconstruida, debe ser analizada e interpretada críticamente. Y finalmente, una vez hecho ese análisis, esa interpretación, pensar y llevar a cabo estrategias para socializar, para compartir, para comunicar esos conocimientos de maneras, digamos, creativas. Y ahí decimos finalmente, diríamos, que si hacemos eso bien, estamos aportando al conocimiento y al pensamiento social y pedagógico, es decir, un poco quitar la idea de que solo los que aportan a la pedagogía son esos grandes pedagogos por allá, generalmente por allá de otros países, suizos, suecos, norteamericanos, ingleses. No, nosotros y nosotras también desde nuestras prácticas podemos aportar al conocimiento pedagógico en la medida en que hagamos estas cosas bien. Y finalmente, vamos, esto es lo mismo, es decir, en la sistematización, como la entendemos nosotros, es una metodología de investigación, no cualquiera, participativa, sobre prácticas sociales, en el caso nuestro educativas o profesionales transformadoras, porque también hoy la sistematización está muy fuerte en el campo educativo, pedagógico, pero también en el campo de las organizaciones y movimientos sociales, en el campo de nuevo del trabajo social, por ejemplo, en Brasil hay todo un movimiento de enfermeras, enfermeros, gente que trabaja en la salud, salud comunitaria, salud en este campo más social y que ellos muy entusiasmados con la sistematización. Entonces la sistematización, como les decía, busca reconstruir descriptiva y narrativamente esa práctica. Cuando decimos su densidad es como su riqueza, ¿por qué insistimos en eso de complejidad, densidad? No porque sean palabras ahí medio elegantes, sino porque el método, digamos, científico que a veces se generaliza en la academia, tiende a reducir las realidades a variables. Dicen, no, es que usted lo que tiene que mirar es en qué medida el éxito del profesor tiene que ver solo, no sé qué, con su salario o con su edad. Claro, todo tiene que ver con todo, pero la sistematización busca en cada experiencia mirar todos los factores, elementos que están en juego en esa experiencia. Y por eso, diríamos, busca eso, visibilizar, interpretar esas lógicas. Decimos lógicas, es como decir esas racionalidades, esos sentidos que organizan cada práctica, ¿no? Entonces, cuando decimos sentido, pasa tanto por esta cuestión, digamos, intersubjetiva, lo que les decía, los saberes de los profesores, lo que ellos van conversando, pero también el sentido permite eso que les decía, una mirada más global, que permite comunicar una experiencia a otros que incluso puede que no sean, digamos, cercanos. Es decir, que una experiencia hecha en Oaxaca pueda ser leída, una sistematización de una experiencia, por
otros compañeras, compañeros profesores, no solamente, digamos, de México, de la República Mexicana, sino que si la había un profesor México, de Chile o de Colombia, pueda también ahí entenderla y sentirse. Y esto que está en la columna derecha son estas otras cosas que son comunes en la sistematización de otras metodologías participativas, y es que producimos conocimiento no solo, digamos, por la alegría de producir conocimiento, sino porque ese conocimiento nos ayuda a fortalecer las prácticas, a mejorarlas, a comunicar esos aprendizajes a otras personas, por aportar, decíamos, al conocimiento y pensamiento social y pedagógico, digamos, emancipador, y contribuir, lo que hemos dicho, digamos, a esto que es lo crítico, digamos, a la formación de colectivos, de comunidades, digamos, críticas. Es decir, eh, esta metodología, igual que otras participativas, cobran pleno sentido cuando, digamos, empoderan, fortalecen la capacidad de actuación de los profesores. Eso. Y bueno, aquí entonces, para terminar, un poco conectando de nuevo, digamos, con lo que puede ser interés de ustedes. Entonces, digamos, ¿por qué es que vale la pena sistematizar nuestras prácticas? Una, para comprenderlas mejor y comprender especialmente los cambios, innovaciones que vamos haciendo desde la propia práctica, no solo las que de pronto dictaminan las secretarías o los gobiernos, sino las que ustedes mismas, por sus propias lecturas de realidad, por las decisiones que toman como organizaciones, como colectivos. Dos, para reconocer y profundizar esos saberes que se van generando en la práctica, que es lo que les decía al comienzo. Muchas veces nosotros vamos generando unos saberes que se naturalizan y que ya uno cree que son, sí, o sea, de que están ahí siempre, y no, resulta que son saberes que surgieron, fue en la práctica y que por eso hay que visibilizarlos. Tres, para seguir fortaleciendo y mejorando las prácticas. O sea, decimos, ese sentido, ese propósito práctico sigue estando allí. Cuatro, para contribuir a la formación y empoderamiento de los participantes. Para nosotros, la sistematización se vuelve una experiencia también formativa, autoformativa. Entonces, y de lo que hemos insistido, de empoderamiento de las profesoras, de los profesores. En el caso acá en Colombia, el sindicato que acompañamos en el Cauca ha logrado incluso que la Secretaría de Educación de ese estado entregue, digamos, porque lo han conquistado con la lucha, todo lo que es la capacitación de profesores al sindicato, y algunas de estas capacitaciones se hacen es a partir de la sistematización de las experiencias de los profesores, no tanto traer conferencistas a que les hablen de cosas externas, sino más bien, digamos, propiciar la sistematización como una experiencia de autocapacitación. También lo que hemos dicho, para poder compartir, socializar, divulgar esos conocimientos y aprendizajes a otros educadores, a otras organizaciones que les pueda interesar, para construir, decíamos, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, comunidades de conocimiento, que eso, digamos, nos empodere. Y también, de nuevo, para aportar al conocimiento y pensamiento social y pedagógico. Entonces, como les decía, pues no, el propósito mío era, digamos, no entrar, digamos, en detalle en lo que es las operaciones de la sistematización, sino diríamos, eh, seguir motivándolos a que, digamos, se acerquen más a la sistematización, y entonces esto era lo que quería compartir, y de pronto puedo dedicar unos 10 minuticos a, sería por ahora como preguntas o aportes sobre lo grueso que planteé. Como les decía, ya las cosas de que cómo hago que yo quiera, no habría, digamos, porque tanto lo que planteé fue muy general, pero también porque es lo que se supone vamos a hacer en el taller. O sea, la idea es, cuando hagamos, en 3 meses, cuando sea el taller, que ustedes hayan leído estos materiales que yo compartí a través de Javier, pero especialmente que ustedes ya vayan pensando, uy, qué bueno, a mí me gustaría con este otro colega, con esta otra compañera, sistematizar esta experiencia. A mí me gustaría, o sea, y llegar ya, digamos, con cosas, digamos, con temas o experiencias o prácticas concretas que quieran sistematizar. Bueno, entonces ahí les tienen la palabra a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctor, por su exposición acerca de esta sistematización de experiencias educativas, y vamos a ver si tienen algún comentario o alguna pregunta
compañeros. 18. Sí. Tenemos 10 minutos para preguntas y respuestas o comentarios. ¿Alguien que quiera comentar algo de la sistematización de Quedaron estas más experiencias? enredados, si lo poco hay que compartir, si fue más o menos claro, quedaron así con muchas preguntas. Si cuando ya invitemos al taller no va a ir nadie porque quedaron como desmotivados. No, sí estuvo muy clara la conferencia, muy clara la participación. Bueno, vamos a cederle Guadalupe. la palabra a Heidi Guadalupe. Maestra, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos pasos que mencionó el doctor Alfonso, creo que ya lo hemos trabajado, ¿no? La descripción, las narrativas. Lo que a mí me causa ahorita un poco de incertidumbre es cuando dice analizar e interpretar críticamente desde las lógicas y sentidos que las configuran. O sea, yo quisiera que el doctor me aclarara esa parte, desde las lógicas y los sentidos que las configuran. O sea, desde el enfoque teórico de mi metodología del tema, de mi percepción de la realidad, de mi compromiso político, o sea, desde qué esas lógicas, yo quisiera de qué lógicas estamos hablando. Claro. No, muy buena su pregunta, profesora Guadalupe. Sí, porque es eso, claro, digamos, en la investigación convencional, digamos, esa que a veces nos enseñan en las universidades, en sociología, en antropología, en ciencia política, diríamos, el lugar desde el cual se busca interpretar una experiencia, un caso, realmente es el lugar de unas teorías generales previas que existen, ¿ve? Y muchas de ellas producidas en otros contextos, pero que se nos presentan como que es el único modo de interpretar algo. Es decir, usted va a hacer tal investigación sobre la religiosidad popular en tal municipio de Oaxaca, entonces lo va a hacer desde Weber o desde Durkheim o de tal autor, la teoría de la sociología, no sé cuánto. Y entonces, uno recoge información, lo que sea, pero finalmente, digamos, eso que es propio de una comunidad, lo pone uno al servicio de una teoría que viene por allá de fuera. Y otras veces diríamos, en reacción a eso, en reacción, digamos, en rechazo, en resistencia a esa imposición de teorías externas y foráneas, hay veces resulta uno, digamos, solo diciendo, no, espere, yo le cuento mi historia, narro, y eso ya vale por sí, ve, y muchos antropólogos, como ustedes saben, le dan mucho valor a eso, es decir, con que ya el pueblo o uno tenga la palabra y pueda expresarla en sus propios lenguajes, ya es, digamos, una manera de decir, aquí hay otra voz, otros sentidos, pero nosotros queremos ir como más allá, o sea, es decir, el punto de partida, como dice la misma Guadalupe, es esos relatos, esa narrativa, esa reconstrucción de aquí, qué se hizo, cómo se hizo, qué se pensó, digamos, por ejemplo, cuando hay una experiencia innovativa, nosotros procuramos mucho que la gente converse de, bueno, ¿cuál fue la motivación que hizo que surgiera eso? Entonces, muchas veces eso ha surgido por una insatisfacción, digamos, es que como lo hacíamos no estaba teniendo resultados. O muchas veces la iniciativa tuvo que ver hasta por una cosa azarosa, que nosotros enseñamos esto de tal manera, pero un día no hubo energía eléctrica y nos tocó inventarnos esto. O por cosas que a veces vienen de fuera también, que de pronto tal tarea le pusimos a las niñas, a los niños, y de pronto tal chico llegó, fue con su abuelo, y el abuelo nos contó tal cosa, entonces ya, ahí sí, como dicen ustedes en México, se nos vino el 20 de decir, uy, claro, yo voy a hacer mis clases de historia es pidiendo que los chicos traigan a sus abuelos y tal. Entonces ahí nació algo. Entonces nosotros, digamos, claro, hay preguntas como esas, ¿cómo surge la iniciativa? Luego, digamos, al describir ya la experiencia, cada práctica va tomando, digamos, su propia singularidad. Por eso es tan difícil, digamos, cuando hay veces los gobiernos, sea de derecha, que dicen, bueno, todos los maestros ahora van a hacer esto igual. ¿Por qué?
porque ahí es donde pesa mucho las mediaciones culturales, locales, las relaciones de poder locales. Entonces, cuando decimos reconstruir, digamos, analizar la práctica desde las lógicas y sentidos que lo configuran. Ve, a veces uno le traslada el lenguaje ahí de algo que estábamos en algún momento por allá discutiendo con autores, pero lo que queremos decir es eso, es o sea, toda experiencia, diríamos, es legible, porque a veces uno puede decir, y hay posiciones que dicen, no, la experiencia es tan singular, es tan mía que nadie la puede entender. A veces alguien puede decir eso, que le dicen, venga maestra, queremos aprender de lo que usted hace, y esa maestra puede decir, no, es que lo mío es tan propio que nadie más lo va a entender. No, entonces no es ni el extremo de la teoría que nos imponen, ni tampoco la idea de que es que eso es tan singular, sino que cuando ya se reconstruye una práctica, digamos, de innovación curricular o didáctica o de relación con la comunidad, pues claro, hay que saber, bueno, qué se hizo, por qué se hizo, qué conversaciones han habido en la construcción de esa experiencia, pero en cada caso se puede mirar, miren, aquí el éxito o lo clave o el fracaso, digamos, de esta experiencia fue porque involucró más o menos, no sé qué, a las familias, a los padres de familia. En esta también tuvo que ver mucho la capacidad que tuvo los maestros de utilizar no solo los textos escolares, sino otros textos, no sé qué, que estaban ahí, digamos, no textos escolares, sino otras escrituras que estaban por ahí presentes en la comunidad, en la escuela. No, en esta otra, bien, lo clave es la manera como se logró generar una relación muy grande, no sé qué, entre profesores. Entonces diríamos, cuando decimos reconstruir en su propia lógica y en sus propios sentidos, es eso, es que cada experiencia es singular, pero puede descifrarse. Como decir, mirar detrás del relato, después detrás de la narrativa, digamos, cuál es como la estructura, las relaciones, las interacciones, de los significados que fueron, digamos, constitutivos, digamos, marcan, digamos, esa experiencia. Entonces, cuando yo ya puedo no solamente contarla, sino decir, miren, en el caso de nuestra experiencia, miren, hemos analizado que lo que influyó fue esto, esto y esto, y los resultados los vemos en A, B y C. ¿Ves? Es la misma experiencia, pero ya no narrada en lo de, digamos, presentada como un fluido, digamos, de descripciones, sino donde ya hay un nivel, digamos, de análisis. ¿Qué quiere decir análisis? Uno se descompone, separa uno y puede uno establecer unas relaciones más generales, que no son, digamos, las que, como les digo, que predominan en los libros o algo de que estamos a cada momento en los textos viendo fórmulas, modelos generales, pero muchas veces son tan generales que son abstractos, tan abstractos que después uno no encuentra cómo después uno los puede llevar a, digamos, llevar a otro lugar concreto. Entonces sería ese nivel, digamos, de reconocer lo propio de cada experiencia, su singularidad, digamos, que puede ser narrada, pero también mirar que cada práctica transformadora, cada práctica innovativa, tiene como su propia, digamos, racionalidad, unas relaciones, unos factores, que si yo las visibilizo, pueden, digamos, ser también presentadas a los otros colegas de tal manera que el profesor que lee la experiencia, esta sistematización, ya no va a decir, ah, no, es que yo no lo puedo hacer acá porque yo soy de Oaxaca y ese era de Aguascalientes, sino que dice, ah, miren, eso que él encontró de cómo generar mejores relaciones con las familias, yo aquí también lo puedo hacer, o sea, esa clave, pero ya lo hago de esta otra manera particular. Entonces, es un poco eso, no sé, profesora Guadalupe, si aclaró o enredó más la idea de esto. Ahí ves, lo que pasa es que uno en las diapositivas, uno por el afán de no ocupar poquito espacio, ¡pum! Eso es un error de uno, ¿no? Entonces resulta uno con una palabra y todo muy elegante, pero que a veces no es tan claro. Bueno, yo dentro de lo que posiblemente estoy interpretando, o no sé si lo que yo tengo como una respuesta a esto desde las lógicas, como dice, desde los sentidos que las configuran, ¿no? Entonces, sí. Bueno, voy a pensar en un curso, ¿no? El curso de educación ambiental para la sustentabilidad en Oaxaca, ¿no? O sea, el curso nacional es así, educación ambiental para la sustentabilidad, ¿no? Y entonces, yo en el momento de darlo aquí en el estado, pues pongo de Oaxaca, ¿no? Me interesa. O sea,
¿Por qué a mí me interesa que los normalistas revisen esa parte que ya está establecida, ¿no? Desde el diagnóstico de cómo está la situación ambiental de Oaxaca? Y entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la orientación? Pues, ¿por qué me interesa? ¿Por qué interesa a los maestros de estos cursos que el alumno se empape de ese conocimiento? Y entonces se busca que se desarrollen valores, ¿no? Que se cambien conductas, que perciban y que a la vez también lo transmitan en la escuela primaria, la promuevan. No sé si es por ese lado cuando se esté interpretando la narrativa de la clase no sé si por ahí. Claro, porque, profesora Guadalupe, una cosa es, lo que tú nos cuentas es, tú como maestra, vea, todos los que estamos aquí viéndonos, nos dan tal curso, o uno escoge tal curso, o le va a dar en tal grado, bueno. Y entonces cada uno, que es lo bonito, precisamente lo que tú me cuentas, es que los profesores no son como nos piensan desde la Secretaría de Educación, como unos sujetos pasivos que aplicamos lo que nos dicen, sino ve, cada uno piensa, dice, ay, este curso que voy a dar, ¿de qué manera puede ser útil aquí para estos normalistas o para estos chicos? ¿Yo qué quiero con eso? No, a mí me interesa es que sepan la normativa, entonces no, yo me interesa es cambiar unas actitudes. Bueno, entonces ya, diríamos, cuando uno está en la práctica, es un ser pensante, digamos, uno está, no es un aparato, digamos, lo de los profesores, las profesoras, sino que desde antes de dar la clase uno ya está echándole en la cabeza vueltas de qué quiere logrártelo. Pero no nos quedamos solo en las ideas previas, sino que ya cuando nos toca dar la clase, entonces uno dice, bueno, ¿yo cómo lo hago? Entonces, le doy un ejemplo, digamos, similar al tuyo con lo ambiental. Acá en Colombia, igual que allá ustedes saben, en México, pues muchos problemas de derechos humanos y se ha logrado que en la escuela secundaria, incluso en las universidades, por ejemplo, haya cursos con temas sobre derechos humanos. Entonces, claro, ahí pueden haber estilos diferentes, ¿no? Por ejemplo, yo he sido cercano, digamos, a trabajar con maestros en eso. Entonces, claro, entonces hay algunos que de pronto estudiaron derecho, les llama la atención, entonces ellos dicen, no, la mejor manera de aprender derechos humanos es que los estudiantes conozcan las normas nacionales, internacionales, y le ponen mucha emoción a eso, de que tal, que el derecho internacional, que miremos en la Constitución qué derechos están consagrados, tal. Otras personas dicen, no, miren, como yo soy más así educación popular y todo, yo voy a trabajar desde la práctica y entonces lo que vamos a analizar es casos donde hay violación o vulneración de derechos humanos y luego de tratarlos y todo, vamos a mirar qué normas son las que allí se aplican, bla, 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 y luego los conceptos. Otros dicen, no, miren, es que acá como en este municipio o en este estado hay muchas violaciones de los derechos humanos, entonces lo que vamos a hacer con los chicos es investigar y, digamos, asumir cierto activismo con los derechos humanos, o sea, tal caso, y vamos a estar ahí pendientes, y dirán, miren, solamente haciendo eso es que los chicos van a aprender bien cómo es lo de los derechos humanos. Entonces, con este ejemplo que estoy dando es que, veo, nosotros en la práctica podemos tomar diferentes rumbos. Nos mentimos cuando el profe que dice, no, yo solo dicto ahí lo tradicional porque es que la secretaría me impuso que yo lo hiciera así, no. Ahí uno se está mintiendo porque, claro, hay unos límites en nuestra práctica, pero tenemos también una autonomía. Entonces, en ese margen de autonomía que pasa por ver si tiene uno más o menor interés por los temas, si tiene ya un criterio propio sobre esos temas, si tiene cierta manera de entender, digamos, lo pedagógico, que pero es clave la existencia de estos espacios como el que estamos en este momento y ustedes como colectivo que charlen mucho entre ustedes, porque uno solito ahí, eso queda uno, eso. Entonces, una cosa, profesora Guadalupe, es lo que uno, digamos, hace en la práctica, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que ya después, digamos, pasados 2 años de unos profesores enseñando de diferentes maneras la educación ambiental o la educación en derechos humanos, dicen, vamos a sistematizar estas dos experiencias de estos dos grupos de profesores que miren, han mostrado que como lo hacen, miren, los chicos resultan muy contentos, miren, aprenden mucho. Entonces ahí sí reconstruir implicaría uno, bueno, profe, cuente, ¿qué pensaba usted antes de dar el curso? ¿Qué propósito se fijaba? Bueno, pero ahora contémonos cómo lo hizo, tal, y bla, 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 bla. Y entonces, diríamos, el análisis es cuando ya en la etapa, no de llevar a cabo la práctica, sino de sistematizarla. ¿Ve? ¿Por qué insistí yo en que la sistematización es un método de investigación? Porque no es que uno aprende o investiga haciendo las cosas,
sea, para la sistematización es importante la práctica, pero no es haciendo como uno produce conocimiento solamente, ¿no? Sino es volviéndolo objeto de indagación. Ve que pasa por, bueno, escribamos lo que hicimos, por qué lo hicimos así, por qué así. Luego miremos qué factores influyeron, qué ideas, tal. Entonces, cuando cada práctica no solamente es narrada, sino analizada, o sea, mirando qué cosas influyeron, qué consecuencias, qué relaciones se generaron, digamos, ese mapa, digamos, de la práctica, ya no contando historias, sino mirando relaciones, es lo que llamamos la lógica, digamos, la racionalidad que organiza cada práctica. Y sentido es eso, hoy, digamos, hay gran influencia, digamos, que de todo el saber lingüístico, es que hoy reconocemos que casi, o sea, las cosas que hacemos los seres humanos siempre pasan por el lenguaje, y diríamos también, diríamos, se van organizando en sentidos, significados. O sea, nosotros lo que hacemos o lo que vemos o lo que participamos siempre, o sea, no es como de pronto un computador, una máquina de fotografía, una cámara puede captar lo que veo. Ahorita en este momento seguramente la sesión está siendo grabada, pero el aparato, el programa que está haciendo él no va a saber, o sea, lo graba y después no lo puede volver a compartir cuando uno le pide, pero ese aparato no está captando qué sentidos, qué están ahí en juego, qué ideas están atravesando. Entonces, es en la sistematización como momento, digamos, posterior o simultáneo a la acción que se hacen estas cosas, reconstruir narrativamente y luego analizar, digamos, interpretar esa experiencia, pero ya en esta lógica, digamos, más digamos, relacional, procesual, que ya es cuando uno puede decir, esta práctica que viví la puedo representar también, no en un relato, sino en este esquema donde están los diferentes aspectos que tuvieron que ver con mi práctica. Eso es un poco lo del análisis, digamos. Y ese esquema, digamos, tiene como, digamos, referencia a materia prima, mi propia experiencia, pero tiene un nivel de generalización, digamos, conceptual, que no es porque yo me haya copiado de tal teoría, sino porque es como una teoría, digamos, que estaba presente en la práctica y yo la hago visible. Ahí en el taller vamos a ver eso, digamos, con ejemplos y haciendo ejercicios de cómo se puede hacer eso. Bueno, había otra compañero que había preguntado. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, muy bien, maestra, gracias. Gracias, doctor. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que era un colega, un compañero profesor, alguien levantó la mano, pero se arrepintió. Si era sobre el mismo tema, ya se vio. Sí, pero entonces yo creo que dejaría ahí, lo que quiero es de verdad que esto, y me gustó mucho la pregunta, pero es eso, es como motivar a que ustedes, digamos, que es el mejor camino, que yo hablaba con Javier y con la compañera que me llamó, es eso, es yo puedo seguir compartiendo a través de Javier algunos textos sencillos, cortos, porque la mejor manera uno de apropiarse de algo como una metodología valiosa como la sistematización es uno, digamos, poniendo mucho de su parte, o sea, leyendo, subrayando, esto no lo entendí, bueno, la charla sirve como, digo, una cosa que complementa, pero realmente, digamos, si uno quiere decir, bueno, yo ya quiero saber cómo se hace, pues eso solo se puede hacer, digamos, en talleres, en encuentros, viendo sistematizaciones, cosas así concretas. Entonces yo dejaría ahí, porque como les digo, estamos una hora más, y aquí ya empiezan en la casa, van a empezar a decir que ya llegó la cena y todo eso. Muy bien, muy bien. Maestro, antes participar. Bueno, doctor Alfonso, creo que voy a darle las gracias por parte del maestro Javier, por parte del maestro Gerardo y por parte de todo el colectivo que hoy estuvimos trabajando con usted esta tarde, y esperemos que en ese taller nosotros podamos construir esas que muchas veces no estamos acostumbrados a, y si esas ayuda a tener un mejor aprendizaje mejor o analizar el desarrollo de nuestras. Bueno, yo
taller sería fabuloso, hasta esas piezas emocionales puede ser de manera subjetiva. Bueno, yo también, digamos, agradezco, Gracias. digamos, sí, alguien más está hablando. Que estaba oyéndose un poquito interrumpido a Michelle. No, pues yo también, digamos, agradezco y, digamos, como les dije al comienzo, yo acepté, uno, porque, digamos, tengo un gran aprecio, digamos, por México y en particular por Oaxaca. Tengo grandes amigas, amigos allí, profesoras, profesores. Me identifico mucho, digamos, con las luchas que ustedes han vivido, tanto sociales como, digamos, como magisterio. Y pues estoy convencido, digamos, que eso se lo oí incluso a una maestra de Chiapas, Se me fue que la eso que hacemos muchas veces en conexión. la calle, No, 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 no. poderlo, digamos, complementar con lo que hacemos día a día con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Ahí es donde la jugamos realmente. Y la posibilidad de recoger esas experiencias, digamos, concretas de trabajo, es lo que nos brinda la sistematización como posibilidad. Bueno, gracias. Muy Con bien, eso me doctor. Bueno, Gracias. doctor Alfonso, Maestro Javier. pues muchísimo, doctor Alfonso, pues muchas gracias por su conferencia. Seguramente que esto nos va a llevar a plantear el seminario, un taller, seminario-taller para el junio. Vamos a organizarnos de tal manera que podamos trabajar esta idea que hemos platicado ya hace varios meses. Muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, Y gracias a estamos en ustedes y comunicación. hasta la Gracias a próxima. todos los Hasta compañeros luego, y compañeras, compañeras. compañeros, gracias por haber tenido la paciencia de oír. Gracias, maestro Gerardo. Gracias, maestro Javier, maestra Meche, saludos. Gracias, aquí estamos. Gracias, compañeros. Gracias, bonita tarde. Excelente tarde, maestro Gerardo, maestro Javier, gracias. Gracias, Javier. Gracias, Hasta luego, Lili. hasta luego. Gerardo. Nos vemos. Gerardo. Hasta luego, Saluditos, maestro. gracias. Gloria, saludos, saludos. Muchas gracias, saludos. Muchas gracias, saluditos. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Obviamente, tengo 6 cajas de champán.